Hola, estimado doctor. Mi nombre es Génesis Armendáriz Baque. Soy de la carrera de Derecho del segundo semestre, paralelo B. Voy a hablar sobre los derechos humanos de la lectura 1 y 2. Los derechos humanos han sido objeto de estudio, debate y lucha a lo largo de la historia, y su importancia no puede ser subestimada. Pueden ser conocidos por diversas denominaciones como derechos naturales, derechos fundamentales, derechos del hombre, libertades fundamentales, derechos públicos subjetivos o el derecho de las personas, derechos morales y derechos del ciudadano. Sin embargo, el término más adecuado y ampliamente reconocido es el de derechos humanos. La premisa básica de los derechos humanos es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto implica que al hablar de derechos humanos nos referimos a los derechos que poseemos simplemente por existir como seres humanos. Son inherentes a nuestra condición. Esta idea se ha reafirmado en numerosos documentos y declaraciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, que establece que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. La esencia de los derechos humanos radica en la unidad del ser humano, quien nace, vive y muere, con derechos que no dependen de su estatus social, nacionalidad o cualquier otra característica. Canoni, un destacado autor en la materia, ha manifestado que la dignidad es el valor esencial del ser humano, refiriéndose a la consideración, el respeto y la estima que cada individuo merece. En este sentido, podemos afirmar que la dignidad es el núcleo solar del cual emanan los rayos que son esenciales para la vida. También tenemos lo que es la positivización y evolución de los derechos humanos. Sabiendo que los derechos humanos son inherentes a la condición humana, es importante destacar que en teoría no necesariamente necesitan estar positivizados para que podamos disfrutar de ellos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos derechos se han ido incorporando en los ordenamientos jurídicos de los diferentes países. La construcción moderna de los derechos humanos, la protección jurídica que el derecho les atribuye, han resaltado la necesidad de su positivización. Esto asegura que se respeten y que se minimice el riesgo que se invoquen normas que nieguen la esencia de los derechos de las personas. En sus inicios, los derechos humanos eran reconocidos únicamente para aquellos que pertenecían por nacimiento a determinados estamentos. A medida que la sociedad evolucionó, se fue reconociendo la igualdad de derechos, aunque inicialmente esta igualdad era más formal que material. Por ejemplo, en periodos de la historia, la esclavitud era visto como un acto lícito. Posteriormente surgió el concepto de derechos de agentes, un conjunto de normas jurídicas que eran comunes a todos los pueblos en la antigua Roma. Así, los derechos humanos fueron avanzando paralelo a la evolución de la humanidad, buscando siempre la protección de derechos en el ámbito nacional e internacional. Tenemos la jerarquía de los derechos humanos en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, los derechos humanos han ido adquiriendo un nivel de jerarquía cada vez más alto. Por ello, los tratados internacionales de los derechos humanos se sitúan en un rango jerárquico equivalente al de la Constitución de la República del Ecuador. Esta disposición se encuentra establecida en el artículo 424 de la Constitución, que señala que los tratados que reconocen derechos más favorables que los contenidos en la Constitución prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o el acto de poder. ¿Qué significa esto? Que en caso de conflicto, los derechos establecidos de los tratados internacionales se aplican de manera prioritaria, garantizando así la protección de los derechos humanos en el Ecuador. Las características de los derechos humanos.
A continuación analizaremos las principales características que definen los derechos humanos, como tenemos la historicidad, que quiere decir que los derechos humanos no son estáticos, están influenciados por un contexto histórico y social determinado. Tenemos la progresividad. Este principio implica que la protección de los derechos humanos se construye gradualmente. Y esto se refiere al avance en el pleno cumplimiento de los derechos humanos. La indivisibilidad o interdependencia. Ninguno de los derechos humanos puede disfrutarse de manera aislada. Todos están interconectados, por ejemplo, el derecho de la vida está intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud, ya que la falta de acceso a servicios médicos pueden afectar la vida de las personas. Tenemos la universalidad. Este principio se basa en la dignidad de la persona y reconoce que todos los individuos tienen derechos sin distinción alguna. En conclusión, los derechos humanos son una parte esencial de nuestra existencia. Son derechos inherentes a todos los seres humanos que evolucionan junto con la sociedad para garantizar la dignidad, igualdad y respeto para todos. La lucha por los derechos humanos es continua y requiere un compromiso activo por parte de todos nosotros, tanto a nivel individual como colectivo, para de esta manera asegurar que se respeten y se promuevan en todas las partes del mundo. Muchas gracias por su atención.